Mira, te comento. En cuanto hablamos de armonía alterada, inmediatamente nos imaginamos que hay acordes a los que le pones una alteración y ya está, y estamos listos. Vamos a poner un ejemplo. Estamos en Do mayor y tú dices, voy a hacer una dominante de la dominante, con lo cual escribes Re, Fa sostenido, La. Pero estabas en Do mayor, te recuerdo. O sea, esto es que ha habido una dominante, después una tónica, si quieres le has puesto una séptima a la dominante para que esté todo perfecto, comprendido. Introduces este acorde al que tú llamas alterado porque tiene una alteración. Pero la casualidad de que esa alteración corresponde a la armadura de Sol mayor. Un acorde alterado está alterado, es decir, no coincide con la armadura, porque si no todos los acordes estarían alterados, o tendrían sostenidos o bemoles, o tendrían B cuadro o doble bemol o lo que sea. No es así, porque si tu alteración coincide con la armadura, entonces ¿dónde queda? La alteración, ¿dónde queda tu alteración? Tú no eres muy sinérgico, tú eres un impostor. ¡Impostor! Vamos ahí, que ya es verano. Ya estamos en verano. Verano. Te pego que boca seca, man, ya. El verano acaba de empezar, ¿Veis? Nada de hidrataros. En fin. Para hablar de acordes alterados, en primer lugar me voy a remitir al capítulo 14 del Tratado de Armonía de Schoenberg, donde se refiere al concepto de acordes alterados con el término acordes errantes. Este troncho es el que digo yo. Porque si lo lean a mí me dejen en paz, ¿no? Pero ¿para qué voy a explicar nada, copón? Esta gente lo único que quiere es componer reggaetón. Dice, más adelante el alumno considerará todos estos acordes errantes sin referirlos a una tonalidad o a un grado determinado, sencillamente como lo que son, apariciones apátridas, vagando por los territorios de las diversas tonalidades, de una ductilidad y adaptabilidad increíbles, espías que acechan los puntos débiles y se aprovechan para sembrar la confusión, desertores cuyo objeto es renunciar a la propia personalidad, agentes perturbadores por todos conceptos y ante todo los más divertidos compañeros. ¿Por qué nunca cito este libro? Armonía alterada. Cuando hablamos de armonía alterada, antes de empezar con nada, normalmente nos referimos a una serie de acordes que no se corresponden exactamente con los grados tradicionales y con las funciones de tónica, subdominante, dominante tradicionales. O por lo menos tienen esas funciones desdibujadas porque podrían cumplir varias dentro de la tonalidad en la que están o podrían cumplir la misma en otra tonalidad diferente. El caso paradigmático es el del acorde de séptima disminuida, que al ser un acorde simétrico, es decir, tiene una tercera menor entre todas sus notas, puede cumplir eso de ser séptimo en 4 tonalidades diferentes: Do mayor o Do menor, Mi bemol mayor o Mi bemol menor, Fa sostenido mayor o menor y La mayor o menor. Aunque el acorde de séptima disminuida como tal no se considera un acorde alterado, ya que aunque ha de tener las alteraciones necesarias según la tonalidad, coincide sobre el acorde que se construye sobre la sensible en el modo menor. Si somos estrictos ortográficamente, no daría lugar a equívocos. Por contra, sí hay variantes de la séptima disminuida que están un poco en tierra de nadie. Hablaremos de ellas después. Hablamos en otro vídeo del canal sobre uno de los acordes que normalmente se consideran alterados, que es la sexta napolitana, puesto que sin abandonar la tonalidad original, sí altera la armadura original. Esto es Do menor, sexta napolitana. Otra alteración común muy sencilla es sobre una dominante, normal y corriente, alterar la quinta en más. Y al resolver, pues tenemos como una especie de doble sensible, hacia la tónica y hacia el tercer grado. Y la más controvertida de todas, indudablemente, la sexta aumentada, que como vemos aquí es como una especie de dominante de la dominante y que tiene varias formas dependiendo de la nota que le añadamos. Para encuadrar bien el asunto necesitamos comprender lo que han necesitado los compositores desde generaciones y generaciones y generaciones, que es ser más expresivos que Dios. Se dice que ya en el Renacimiento se utilizan acordes alterados de este tipo, pero para mí es problemático hablar de conceptos tonales yéndonos a música que todavía es modal, con lo cual como mucho me remonto a Monteverdi y vamos a verlo en Monteverdi. Y digo Monteverdi por poner un ejemplo monumental, porque yo no quiero poner un ejemplo peregrino ni uno inventado por mí. Este es el Orfeo de Monteverdi, es el aria, el arioso Tu se morta en el acto segundo. Si os dais cuenta, en este punto exacto cambiamos la armadura, pasamos a La menor, ahí tenemos una cadencia perfecta con la sensible, una dominante de Do, dominante del tercero en este caso, algo bastante frecuente, y aquí ¡boom! Primer viaje que nos pegan, que es un segundo rebajado, que tú dices,
vamos a ver, es que esto es todavía un poco modal. Vale, pero este será el origen de la sexta napolitana que ya conocemos. Pero espera, que nos vamos unos compases más abajo. Ahí lo tienes, un acorde que empieza siendo una especie de subdominante con el si, el fa, el re, do, y en la última parte del compás, que es un 4x2, ¡boom!, se transforma en algo que tiene este intervalo de aquí. Si bemol, sol sostenido, sexta aumentada. En este caso, si bemol, re, fa, sol sostenido. O sea, sexta aumentada y además alemana. Además va a resolver después de una bordadura en un quinto con séptima que resuelve en tónica, como si estuviéramos yendo a re menor. Y estamos hablando de una música que se hizo en 1607. Es decir, la tonalidad es que está todavía en pañales, con lo cual de avanzado nada. Todo esto de alterar acaba al final llevándonos al terreno de los intercambios modales. Siendo concretos, se producen problemas de enarmonía entre los acordes alterados y otros grados del modo homónimo. Esto lo resume Piston muy bien en el Tratado de Armonía, en el capítulo donde habla de acordes cromáticos, de otros posibles acordes cromáticos, y empieza haciendo un resumen de todo esto que estamos hablando, que es lo que provoca la ambigüedad en este tipo de armonía, de la que hablaba Schoenberg en el pasaje que leímos al principio. Por ejemplo, en do mayor. ¡Ay, qué bien! Otra vez en do mayor. Puedo alterar ascendentemente la tónica, pero si la rebajo, entonces no suena a tónica, suena a la sensible. El segundo grado también lo puedo alterar, lo puedo elevar, pero si lo elevo se parece como el tercer grado del modo menor. Si lo rebajo, pues tenemos el napolitano. El tercer grado, pues también puedo elevarlo, pero es que es tontería, porque suena igual que la subdominante. Si lo rebajo, lo convierto en tercer grado del modo menor. Si me voy a la dominante, que es un grado peliagudo, y la rebajo, en realidad lo que estoy dando a entender es más bien la sensible de la dominante. Si la asciendo, pues según en qué caso sonará como el sexto grado pero del modo menor. Y la sensible, bueno, podría rebajar la sensible, pero claro, si la elevo, pues entonces es igual que la tónica. Estamos en el caso contrario del primero que he puesto. Todas estas son las complicaciones que hacen que estos acordes estén, como decía Schoenberg en el pasaje que hemos citado antes, en tierra de nadie. Importa más qué suceda antes y después de ese acorde que el acorde en sí. Máxime cuando los compositores no son ortográficamente muy respetuosos. Todos hemos visto sextas aumentadas suizas que estaban escritas como sextas aumentadas alemanas. Y por último me gustaría mencionar, aunque sea de pasada, dos acordes sobre los que teoriza el Tratado de Armonía de Piston, que son los acordes de supertónica y submediante elevadas, que son los dos acordes de séptima disminuida. Ya vimos el caso de que los acordes de séptima disminuida tenían una función más o menos clara como acordes de séptima disminuida construidos sobre la sensible de un grado concreto o de una tonalidad concreta. En este caso son séptimas disminuidas que no tienen función de dominante. Este que vendría a ser el segundo grado y este que vendría a ser el sexto grado con sus respectivas séptimas, pero alterados ascendentemente en la fundamental y la tercera. Me voy a ir directamente al sexto porque se entiende más o menos como una especie de acorde que da paso a la dominante. Si lo resolvemos convenientemente, podría ser una cosa así. Este sexto grado ascendido nos lo llevaremos a una dominante con séptima en primera inversión y estará ocupando un lugar de subdominante. A este le pasa algo parecido. Al resolverlo, tenemos una especie de giro subdominante tónica. Sin embargo, si este acorde lo escribimos en primera inversión, lo cual no supondría ningún problema porque al ser la séptima disminuida un acorde simétrico no plantea problemas en las inversiones. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre este acorde que va a resolver en un primero en segunda inversión, por lo tanto va a tomarse normalmente como un 6/4 cadencial, y este mismo acorde pero escrito como dominante secundaria del quinto, cayendo en un 6/4 cadencial? La frontera entre estos dos es muy difusa y es muy difícil categorizar como lo hace Piston. Este acorde en realidad tiene función de subdominante cuando tiene tanto parecido con esta otra versión hermana. En cualquier caso, y a pesar de los ejemplos que Piston extrae de la literatura musical, que eso siempre es una maravilla, son un nuevo caso claro de acordes alterados, puesto que, aunque parezca que son séptimas disminuidas y que por tanto van a funcionar resolviendo en una posible tónica, no están construidos como tales y no resuelven exactamente así. Son también acordes alterados en toda regla, por ese carácter errante y vagabundo. Vámonos, que muy tarde. La
armonía alterada, que parece algo súper innovador y súper avanzado, es algo que existe ya desde el propio origen del sistema tonal y subyace a él y evoluciona con él como un fenómeno latente. La armonía alterada no solo conforma un campo de tensión o inestabilidad alrededor de la tónica, sino también de las estructuras básicas de los propios acordes de la armonía tonal. Dejó dicho Anton Webern, y yo con Webern a tope, que el acorde de sexta aumentada es ya el primer indicio de la disolución de la tonalidad. Es decir, que la propia tonalidad, ya desde su origen, lleva dentro de sí, implícito, larvado, el germen de su propia inevitable disolución. Ampliaremos esto de la armonía alterada en próximos vídeos. Si te ha quedado alguna duda o quieres saber alguna otra cosa, coméntamelo ahí abajo. Atiendo a todo el mundo porque todavía tenemos pocos suscriptores. Y bueno, ya de paso, si quieres le das like al vídeo, te suscribes para no perderte nada. Nos vemos en el próximo vídeo. Pasadlo bien. ¡Chao, pescado!